En 1519, cuando Hernán Cortés pisó por primera vez las costas de lo que hoy conocemos como Veracruz, los sacerdotes aztecas reunieron un consejo de emergencia en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Lo que decidieron esa noche cambiaría para siempre lo que sabemos sobre su civilización. Destruyeron códices. Enterraron objetos sagrados. Silenciaron a quienes conocían ciertos secretos. Y durante 500 años, historiadores, arqueólogos y antropólogos se han preguntado lo mismo. ¿Qué estaban ocultando con tanta desesperación? Porque verás, los aztecas no temían a los españoles por sus armas de fuego ni por sus caballos. Temían algo mucho más profundo. Temían que los conquistadores descubrieran un ritual tan antiguo, tan poderoso, que ni siquiera todos los miembros de la nobleza mexica conocían su existencia. Un ritual que, según algunas fuentes coloniales, podía abrir puertas que jamás debieron abrirse. Y hoy, después de revisar crónicas del siglo XVI, investigaciones arqueológicas recientes y testimonios que han permanecido en los márgenes de la historia oficial, vamos a reconstruir pieza por pieza lo que los aztecas intentaron borrar de la memoria humana. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar completamente tu perspectiva sobre una de las civilizaciones más enigmáticas que ha existido. Para entender la magnitud de lo que los aztecas ocultaron, primero necesitamos comprender cómo funcionaba realmente su sistema religioso. Y aquí es donde la historia oficial comienza a mostrar grietas muy interesantes. Todos hemos escuchado sobre los sacrificios humanos. Los libros de texto nos enseñan que los mexicas ofrecían corazones a sus dioses para alimentar al sol y mantener el equilibrio cósmico. Pero lo que raramente se menciona es que existían niveles de conocimiento religioso completamente estratificados. No todos los sacerdotes sabían lo mismo. No todos los rituales eran públicos. Y según los propios cronistas españoles como Fray Bernardino de Sahagún, había ceremonias de las que incluso los nobles más poderosos estaban excluidos. Sahagún, que dedicó décadas a documentar la cultura náhuatl en su obra conocida como el Códice Florentino, escribió algo perturbador en sus notas personales. Mencionó que los ancianos mexicas se negaban a hablar sobre ciertos rituales nocturnos. Cuando insistía, cambiaban de tema o simplemente guardaban silencio. Uno de ellos, según las crónicas, le dijo una frase que Sahagún nunca olvidó. Hay puertas que los hombres no deben conocer, y hay llaves que deben permanecer enterradas. ¿Puertas? ¿Llaves? ¿De qué estaba hablando exactamente este anciano mexica? Durante mucho tiempo, los historiadores interpretaron estas palabras como simples metáforas religiosas. Pero investigaciones más recientes sugieren que podría haber algo literal en esas descripciones. En 1978, durante excavaciones cerca del Templo Mayor en Ciudad de México, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión de los rituales aztecas. Encontraron una cámara subterránea que no aparecía en ningún registro colonial. Estaba sellada con piedras que contenían glifos de advertencia. Y según los reportes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que encontraron dentro planteó más preguntas que respuestas. La cámara contenía restos humanos dispuestos en un patrón circular muy específico. No eran sacrificios comunes. Los cuerpos estaban orientados hacia un punto central donde debería haber existido algo, pero ese algo ya no estaba. Alguien lo había removido antes de sellar la cámara. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué se tomaron tantas molestias en ocultar este espacio? Los arqueólogos notaron algo más inquietante. Las paredes de la cámara mostraban signos de haber sido expuestas a un calor extremo, pero no había evidencia de fuego convencional. Las piedras estaban parcialmente vitrificadas, un fenómeno que normalmente requiere temperaturas superiores a 1000 grados centígrados. ¿Qué tipo de ritual podría generar ese nivel de calor sin dejar rastros de combustible? Aquí es donde necesitamos hablar sobre los Tlamakasqui de la Noche, un grupo sacerdotal del que apenas existen menciones fragmentarias en los códices sobrevivientes. Según investigaciones del historiador mexicano Alfredo López Osten, publicadas en su obra sobre la cosmovisión mesoamericana, existían sacerdotes especializados en lo que los aztecas llamaban el trabajo de las sombras. Estos individuos no participaban en las ceremonias públicas del Templo Mayor. Sus rituales se realizaban únicamente durante ciertas noches del calendario sagrado, en lugares apartados de los centros ceremoniales principales. López Osten señala que las pocas referencias a estos sacerdotes en los códices siempre aparecen acompañadas de glifos relacionados con el inframundo, específicamente con Mictlán, pero también con algo más. Un concepto que los nahuas llamaban Ilhuicatl Teteocan, el cielo donde habitan los dioses.
Lo curioso es que en las representaciones de estos sacerdotes, aparecen glifos que sugieren movimiento entre ambos planos, como si su función fuera precisamente transitar entre el mundo de los muertos y el reino de los dioses. ¿Y qué tiene que ver esto con el ritual que supuestamente ocultaron a los españoles? Paciencia, porque lo que viene es donde todo comienza a conectarse de una manera que te va a dejar pensando durante días. En los archivos del Archivo General de Indias en Sevilla, España, existen documentos del siglo XVI que describen los primeros meses de la conquista. Entre estos documentos hay cartas de soldados comunes, no de los capitanes principales, sino de hombres ordinarios que escribían a sus familias. Y algunas de estas cartas contienen detalles que nunca llegaron a las crónicas oficiales. Un soldado llamado Alonso de Ojeda, no confundir con el explorador del mismo nombre, escribió a su hermano en 1520 describiendo algo que presenció en las afueras de Tenochtitlán. Según su relato, una noche escuchó cantos provenientes de una zona boscosa cerca del lago de Texcoco. Cuando se acercó junto con otros 3 soldados, vieron a un grupo de personas vestidas de negro reunidas en círculo. Pero lo que describe a continuación es lo verdaderamente perturbador. Ojeda escribió que en el centro del círculo había una oscuridad que no era natural, como si la noche misma se hubiera concentrado en un solo punto. Los soldados observaron como uno de los sacerdotes se acercaba a esa oscuridad y desaparecía dentro de ella, como si hubiera entrado en agua negra. Minutos después, según el relato, el sacerdote emergió, pero Ojeda jura que su rostro había envejecido años en apenas momentos. ¿Exageración de un soldado supersticioso? ¿Alucinaciones provocadas por sustancias desconocidas? ¿O evidencia de algo que la historia es el único testimonio de este tipo? Hay al menos otras 4 cartas de soldados diferentes describiendo fenómenos similares durante los primeros años de la conquista. Todas mencionan reuniones nocturnas de sacerdotes. Todas describen algún tipo de puerta o abertura oscura. Y todas coinciden en que los indígenas locales se negaban rotundamente a hablar sobre lo que habían presenciado los españoles. Pero quizás el testimonio más escalofriante proviene de una fuente completamente diferente. En 1545, 26 años después de la llegada de Cortés, un fraile dominico llamado Diego Durán comenzó a recopilar información sobre los rituales prehispánicos. Su trabajo, conocido como Historia de las Indias de Nueva España, es considerado una de las fuentes más completas sobre la religión mexica. Pero hay secciones de sus notas originales que nunca fueron incluidas en la versión final de su obra. Según investigadores que han tenido acceso a estos manuscritos en la Biblioteca Nacional de España, Durán escribió sobre un ritual llamado Tlayohualli-Otli, que podría traducirse aproximadamente como el camino de la oscuridad absoluta. En sus notas, Durán describe este ritual como el más terrible y abominable de todos los que practicaban los antiguos mexicanos, pero luego, curiosamente, tachó la mayor parte de la descripción. Las pocas líneas que permanecen legibles mencionan una ceremonia para abrir el paso entre este mundo y el lugar donde habitan las entidades primordiales. ¿Entidades primordiales? ¿A qué se refería exactamente Durán? Aquí necesitamos dar un paso atrás y examinar la cosmología azteca desde una perspectiva que raramente se enseña en las escuelas. Los aztecas creían que antes de nuestro sol, antes de nuestro mundo, existieron 4 eras previas, cada una destruida por catástrofes diferentes. Estas eras estaban habitadas por seres que no eran humanos en el sentido que nosotros entendemos. Los mitos hablan de gigantes, de seres de viento, de criaturas que habitaban las aguas primordiales. Cuando cada era terminaba, estos seres no desaparecían completamente, según la mitología, quedaban atrapados en los espacios entre los mundos, esperando. Esperando que, exactamente, es lo que los códices supervivientes no explican con claridad. Pero las pocas referencias sugieren que estos seres primordiales podían ser contactados, bajo circunstancias muy específicas. Y aquí es donde el Tlayohualli-Otli cobra un significado completamente diferente. ¿Y si el ritual que los aztecas ocultaron a los conquistadores no era simplemente otra forma de sacrificio humano? ¿Y si era un método para establecer contacto con algo que existía antes de la humanidad misma? Sé que esto suena a especulación fantástica. Pero hay evidencia arqueológica que, al menos, nos obliga a considerar estas posibilidades con mente abierta. En 2003, un equipo de arqueólogos dirigido por Leonardo López Luján descubrió una serie de ofrendas debajo del Templo Mayor que no correspondían a ningún patrón conocido. Los objetos incluían espejos de obsidiana dispuestos en ángulos muy precisos, conchas marinas provenientes de ambas costas de México, y algo que desconcertó a los investigadores, fragmentos de un mineral que inicialmente no pudieron identificar.
Análisis posteriores determinaron que el mineral era una forma extremadamente rara de magnetita que solo se encuentra en ciertas regiones del norte de México y en meteoritos. Los aztecas no tenían tecnología para procesar este material de la manera en que estaba trabajado. Y sin embargo, allí estaba, formando parte de un conjunto ritual que, según la disposición de los otros objetos, estaba diseñado para crear algún tipo de campo o zona específica. López Luján publicó sus hallazgos en revistas académicas, pero admitió públicamente que la función de esta configuración de objetos permanece sin explicación satisfactoria. En una entrevista, señaló que los aztecas claramente estaban intentando lograr algo específico con esta disposición, algo que iba más allá del simbolismo religioso convencional. Ahora bien, hay algo que hace que toda esta información sea aún más perturbadora cuando la conectamos con eventos contemporáneos. En 2015, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México detectaron anomalías magnéticas inusuales en la zona del Templo Mayor durante una serie de mediciones de rutina. Estas anomalías no correspondían a estructuras subterráneas conocidas ni a la geología natural del área. Los científicos publicaron sus hallazgos sugiriendo la posible existencia de cámaras aún no excavadas debajo del sitio arqueológico. Pero lo que no apareció en la publicación académica, según fuentes cercanas al proyecto que prefirieron mantener el anonimato, fueron ciertos detalles inquietantes sobre la naturaleza de esas anomalías. Al parecer, las lecturas magnéticas fluctuaban de manera irregular durante ciertas horas de la noche, como si algo debajo de la superficie estuviera activo de alguna manera. Debo ser claro aquí, no hay pruebas definitivas de que estas fluctuaciones tengan un origen sobrenatural. Podrían explicarse por movimientos de agua subterránea, actividad sísmica menor o incluso interferencia electromagnética de la ciudad moderna. Pero la coincidencia temporal con los rituales nocturnos descritos en las fuentes coloniales es, como mínimo, intrigante. Volvamos a la pregunta central de nuestra investigación: ¿qué era exactamente el ritual que los aztecas ocultaron? Basándonos en todas las fuentes que hemos examinado, podemos reconstruir una imagen aproximada, aunque necesariamente incompleta. El Tlayohualli-Ohtli, o como quiera que se llamara realmente esta ceremonia, parece haber sido un ritual nocturno practicado por un grupo selecto de sacerdotes especializados. Requería configuraciones específicas de objetos rituales, incluyendo espejos de obsidiana y posiblemente minerales con propiedades magnéticas. Su propósito, según las pocas descripciones fragmentarias, era abrir un camino hacia algún otro lugar o dimensión. Los testimonios coloniales sugieren que este ritual producía efectos visibles, algo que los observadores españoles describieron como oscuridad concentrada o puertas de sombra. Los sacerdotes aparentemente podían entrar en estas aberturas y regresar, aunque los efectos de ese tránsito parecían incluir envejecimiento acelerado u otros cambios físicos. Y lo más perturbador de todo, cuando los aztecas supieron que los españoles iban a conquistar definitivamente Tenochtitlán, su prioridad no fue ocultar oro ni defender sus templos. Su prioridad fue destruir todo registro de este ritual y asegurar que los materiales necesarios para realizarlo quedaran enterrados para siempre. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar un simple ritual religioso? A menos que, por supuesto, no fuera simplemente un ritual. Hay una teoría que algunos investigadores de lo paranormal han propuesto, aunque debemos tratarla con extrema cautela dado que carece de respaldo académico convencional. Según esta teoría, los aztecas descubrieron, ya sea por accidente o a través de generaciones de experimentación, una técnica para manipular lo que podríamos llamar los límites de nuestra realidad. El ritual no era meramente simbólico ni puramente religioso, era, en cierto sentido, tecnología. Tecnología que funcionaba según principios que nuestra ciencia actual no comprende, pero que producía resultados tangibles y verificables para quienes lo practicaban. Si esto fuera cierto, explicaría por qué los sacerdotes estaban tan desesperados por destruir todo conocimiento relacionado. No temían que los españoles usaran el ritual para su propio beneficio. Temían que los españoles, al descubrirlo, provocaran una catástrofe al intentar utilizarlo sin el entrenamiento adecuado, o peor aún, que accidentalmente dejaran una de esas puertas abierta permanentemente. Por supuesto, esta es solo una teoría. No hay manera de probar que los aztecas realmente lograran hacer algo sobrenatural con sus ceremonias. Pero hay algo que sí podemos afirmar con certeza histórica. Los aztecas definitivamente ocultaron algo a los conquistadores. Los registros coloniales confirman que hubo destrucción sistemática de ciertos códices. Las excavaciones arqueológicas han revelado cámaras selladas con objetos rituales cuya función desconocemos. Y las pocas descripciones supervivientes de ceremonias nocturnas secretas describen fenómenos que desafían explicación convencional. Lo que sigue siendo un misterio,
después de 500 años, es exactamente qué lograban esos sacerdotes cuando se reunían bajo la oscuridad de la noche. Y ahora viene la parte de esta historia que personalmente encuentro más inquietante. En las últimas décadas, ha habido reportes esporádicos pero consistentes de personas que afirman haber tenido experiencias extrañas en las cercanías del Templo Mayor y otros sitios arqueológicos mexicas. Estos reportes incluyen avistamientos de figuras vestidas de negro durante las horas previas al amanecer, sensaciones inexplicables de desorientación temporal y, en casos más extremos, encuentros con lo que los testigos describen como zonas de oscuridad anómala. Debo enfatizar que estos reportes no han sido verificados científicamente y podrían explicarse por su gestión, condiciones ambientales particulares o simple invención. Pero la similitud con las descripciones coloniales de 500 años atrás es, cuando menos, notable. En 2018, un grupo de turistas visitando Teotihuacán, aunque este sitio no es azteca sino anterior, reportaron haber visto una mancha de oscuridad flotando cerca de la pirámide de la Luna durante la noche. El reporte fue recogido por medios locales pero nunca recibió investigación oficial. Los testigos insistieron en que no se trataba de una sombra normal, sino de algo que parecía absorber la luz a su alrededor. ¿Coincidencia? ¿Histeria colectiva alimentada por las mismas leyendas que estamos discutiendo? ¿O evidencia de que, de alguna manera, los efectos de aquellos antiguos rituales persisten hasta nuestros días? No tengo respuestas definitivas. Nadie las tiene.